Hola, ¿cómo están? Este video corresponde a la clase número 13 y vamos a tener que dividirlo. Este va a ser el video de la clase número 13.1 y vamos a tener que hacer así porque ya el de la clase 12 tuve muchísimos problemas para subirlo, era muy pesado. Así que vamos a tener que, cuando trabajamos con los PowerPoint, hacerlo en más de una clase. Bien, para ubicarnos en el programa entonces, ya les estoy compartiendo la pantalla. Y el tema que vamos a ver en esta clase 13, primera parte, corresponde siempre dentro de la unidad 3 al ítem que dice la etapa benéfico-asistencial, la etapa séptico-tecnocrática desarrollista y la reconceptualización. En la clase anterior ya vimos la perspectiva evolucionista, los precursores y también la COS. Nos quedaría entonces para la segunda parte de esta clase 3 ver la crítica de los autores marxistas a esta corriente tradicional, y ya en la clase número 13 veríamos la crítica que hace Travi a los críticos y también la primera propuesta científica de Berry. Bien, entonces para ubicarnos vamos a mantener el esquema que habíamos dicho respecto de la forma de abordar la historia de la profesión. Habíamos dicho que había una serie de autores que se pusieron a trabajar sobre la historia, los denominaremos provisoriamente tradicionales. Más tarde aparece una corriente en Brasil que se llama histórico-crítica, marxista, que hace una fuerte crítica, y finalmente algunos autores, nosotros vamos a tomar a Travi, hacen una crítica a los críticos revalorizando algunos de los postulados de los tradicionales. La bibliografía que vamos a trabajar hoy, que vamos a seguir viendo los autores tradicionales, pero ahora en lo que tiene que ver con la parte histórica de América Latina. En la clase anterior vimos lo que tenía que ver de los autores tradicionales respecto de la historia a nivel mundial, podríamos decir, pero básicamente Europa. La bibliografía va a ser, además, bueno, de esta exposición, un trabajo que hice yo en la época en que todavía había tesis para graduarse. Es muy antiguo, de 1991, pero nosotros lo seguimos utilizando porque es un resumen de varios libros que circulaban en esa época respecto de la historia del trabajo social, más precisamente sobre Latinoamérica, ¿no? Hay autores tales como Natalio Kirchnerman, Germán Cruz, Anderé, Norberto Alayón, y también algunos argentinos, uruguayos, también algunos brasileños. Unos 10 años más tarde, casi 15, con lo que tardan en llegar las traducciones, aparecerían por aquí los textos de los autores marxistas que responden a la corriente histórico-crítica. En la época en que se hizo este trabajo no existía esa producción. Bien, así que ese material está escaneado dentro de la unidad 3, se llama CONTE, Historia del Trabajo Social en Latinoamérica, y también les dejamos allí el PowerPoint original, digamos, que tiene todos los movimientos. Ahora para la exposición yo voy a usar uno en PDF que está sin esas animaciones, justamente porque eso es lo que hace muy, muy pesados los archivos, y después tuvimos muchos problemas para subirlo a Apple. Bien, entonces vamos a iniciar la clase 13, primera parte, hablando de la historia del trabajo social en Latinoamérica, según la mirada de estos autores que por ahora denominamos tradicionales. Bien, allá va. La mayoría de estos autores que, bueno, lo van a ver en el trabajo y que yo mencioné, que son quizás de los más importantes en Latinoamérica, como Natalio Kirchnerman, Ezequiel Anderegg, Norberto Alayón, Germán Cruz y otros, coinciden en señalar que en el desarrollo histórico de la profesión en Latinoamérica, si uno mira para atrás, se pueden distinguir
más o menos claramente unas 3 etapas. Respecto a esto también tenemos que hacer una nueva advertencia o consideración que se va a sumar a los que ya hicimos en la clase anterior respecto de cómo situarnos cuando tenemos que trabajar con la historia. Dijimos de no ser ingenuos, de ser críticos, de ver desde qué postura o con qué herramienta metodológica se la trabaja. Vamos a sumar a un nuevo concepto que es respecto de las etapas. Por supuesto que no es que una etapa termina un domingo a la noche y el lunes a la mañana empieza otra, ¿verdad? En general decimos, porque así ocurre, que mientras está transcurriendo una determinada etapa, ya dentro de la misma están haciendo el germen de lo que va a ser la posterior. Y en realidad no suele haber cambios muy bruscos, sino que uno se para en determinado momento de la historia, mira para atrás y más o menos logra advertir que de tal época a tal época fue una situación más o menos común, de allí se puede cambiar y empezar otra. Y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Si miramos nuestra historia podemos decir, bueno, yo considero que fui niño hasta tal edad, después ya más o menos, no sé, entré a la secundaria, fui adolescente, fui joven, pero esos cambios no tienen en general una fecha, un corte muy abrupto, ¿no? En general es un desarrollo que, repito, si uno mira para atrás puede más o menos establecer algunos parámetros, pero no es que termina a las 3 de la tarde y a las 3 y 5 ya estamos en la otra etapa. Bien, con esta previsión, con esta advertencia, podemos mencionar que estos autores entonces identifican 3 etapas, que van a estar trabajadas en este material de la siguiente manera. Primero, una especie de desarrollo histórico breve, que sirve como contexto, como marco para situarnos en esta etapa histórica, y posteriormente un análisis de lo que ocurría respecto de la profesión en ese momento histórico. La primera etapa que van a mencionar estos autores la han denominado etapa benéfico-asistencial. Bien, ¿y por qué? Porque con este título nos quieren dar a entender más o menos de qué se trataba el trabajo social en esa época. Hacer beneficencia, hacer asistencialismo. Pero primero hablemos un poquito de qué ocurría en esa época. Entre 1850 y 1914 puede situarse una época, digamos, de crecimiento hacia afuera. Todo lo que vimos nosotros en la clase anterior de lo que ocurría en los países centrales europeos, ahora lo vemos desde el otro lado, de lo que en ese momento eran incipientes colonias. Cuando hablamos del capitalismo comercial y financiero, que se arriesgaba allende los mares, conquistaba territorios, determinaba entonces la existencia de colonias, y después con el tiempo, aún con la independencia de esas colonias, como fue el caso de muchos países de América Latina, siguió habiendo una fuerte dependencia comercial y financiera. ¿Sí? Es decir, esos países traían los productos elaborados y desde aquí se llevaban la materia prima. Digamos que era una incorporación, vamos a decir, al esquema mundial, pero siempre desde el, el dictado hegemónico de las grandes potencias. ¿Sí? Solía decirse por aquella época que Inglaterra o los países europeos eran el taller del mundo y América Latina su granja. Recuerden también lo que vimos de la escuela de Manchester, con los postulados, y sobre todo con la obra de Adam Smith, que decía en su libro La riqueza de las naciones que cada país, cada región tenía una determinada función en el concierto económico mundial, y la función que él atribuía a nuestros países era la de ser meros productores de materias primas. ¿Sí? Es decir, cultivar el trigo, criar vacas, pero toda la industrialización, el agregado de valor se daba en los países centrales en los que habitaban ellos. Esta primera etapa va a cambiar a partir de 1925, básicamente con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, después la crisis del 29 en Europa, y como se corta el flujo de intercambio económico, porque los países europeos empiezan a estar obviamente mucho más ocupados en la guerra,
comienza a haber una incipiente, muy pequeña, pero industrialización en nuestros países, que a la mano de, justamente de la mano de obra que requiere esa industrialización, empiezan a surgir algunos movimientos nacionalistas. Es la época, por ejemplo, en nuestro país de Irigoyen. Bien, ¿qué ocurría con el trabajo social? Bueno, por cómo quedó el Power, tengo que empezar por concepción del beneficiario, no era el tema que venía primero, pero concepción del beneficiario, nosotros queremos decir con esto, cómo entendía la profesión a las personas a quienes atendía, con las que trabajaba. A lo largo del tiempo esto fue teniendo diversos nombres, a veces se le llama cliente, como en esa época, persona que se atiende, quien demanda, etc. Bien, lo que se pensaba de la persona que requería los servicios del profesional en esa época era que su problemática era absolutamente individual. Es decir, si había algún problema de adicción, de desempleo, de falta de casa, de no estar escolarizado, en fin, lo que sea, básicamente se entendía que esa era una situación que obedecía a un problema particular, individual de esa persona o de ese grupo familiar. A tono con la corriente funcionalista de la época, se entendía que era un desajustado del sistema, es decir, alguien que no podía subirse al engranaje de la sociedad, y que entonces lo que había que hacer era ayudarlo, a modo de parte, ¿sí?, para que él pudiera eh, rápidamente volver a formar parte de ese circuito social. Esto, por supuesto, era todo copia de Europa. Entonces decimos que la escuela teórica predominante, en la que se trabajaba conceptualmente, era el modelo europeo. Bien, y esto tiene más relevancia porque se suele decir que esta etapa comienza en 1925, que es el año en que se funda la primera escuela de trabajo social, de servicio social se llamaba en esa época, que fue en Chile. La primera escuela de Latinoamérica se fundó en Chile y la fundó un médico, Alejandro del Río, que había viajado a Europa, a Bélgica, precisamente, justamente para ver cómo se trabajaba en aquella zona, y advirtiendo que había personas que serían luego los que ejercitan nuestra profesión, vino y fundó una escuela de servicio social. Por eso se toma esta fecha como inicio de la etapa. Bien, en cuanto a la metodología, ¿cómo trabajaban esos profesionales? Se trabajaba con la metodología eh, partida de caso, grupo y comunidad, pero básicamente eh, en dos funciones, una función paramédica y parajurídica. Con para queremos significar paralelo, es decir, como si fuera al lado de, eh, pero la función paramédica o parajurídica, muy lejos de lo que se hace actualmente, tenía que ver con ser una especie de brazo ejecutor, sobre todo en lo que tenía que ver con la justicia. Se decía que las visitadoras sociales eran un poco los ojos y los oídos del juez, que tenían que ver a los chicos que estaban en riesgo o las personas que tenían problemas. No es como en la actualidad, digamos, que hay toda una formación e interpretación que hacen los profesionales, y justamente de ese diagnóstico, de esa evaluación que hacen, se nutren los jueces para tomar decisiones. En aquel momento era solamente a modo de pantalla ir y trasladar información. Peor aún era el caso de los paramédicos o paramédicas, las profesionales que en esa época se dedicaban a todo tipo de actividades, digamos, que tienen que ver con la medicina, visitando los lugares más alejados o las barriadas más pobres, más desfavorecidas. En no pocas ocasiones, digamos, ponían inyecciones, hacían lavajes de estómago, asistían en parto, es decir, una función que hoy nos parece absolutamente alejada de lo que corresponde, pero es como se inició. Y entonces el rol, podríamos decir que más que un técnico formado con conocimientos teóricos, con concepciones que le permitan identificar teorías de cómo funciona la sociedad, el mundo, la ciencia, etc.,
Más que eso, lo que importaba era que tuviera buenos sentimientos, de acuerdo a lo que se consideraba bueno en la época, y que básicamente sea un ejecutor de obras de caridad, ¿no? Primaban más que la formación teórica y técnica, los ideales morales, que pudiera realizar rifas, canastas, bailes, etcétera, con la idea de, comillas, ayudar a los más desfavorecidos o a los pobres. Bien, primera semblanza entonces de esa etapa. ¿Qué va a ocurrir después? La etapa que sigue se sitúa entre 1941 y 1965. Bien, en esta etapa podríamos decir a grandes rasgos, y sintéticamente, que tiene que ver la aparición en estos países de algunos movimientos populistas. ¿eh? También al calor del pequeño movimiento industrial que había, fueron formándose los sindicatos, alguna pequeña o incipiente base de organización popular, y entonces estamos en presencia de un Estado que intentaba, a través de las políticas sociales, ejercer algún tipo de distribución, justamente también por la presión de estos sindicatos y de organizaciones sociales. En nuestro país, por ejemplo, esa es la etapa que corresponde al desarrollismo, ¿verdad? Donde se intentaba llegar al desarrollo de los países centrales a través de las recetas de ellos mismos. ¿eh? Justamente por esto había una penetración extranjera a través de la industria, de la tecnología y del capital extranjero. Sin embargo, en esta época va a haber un hecho sumamente determinante y condicionante también en la faz política y para nuestra profesión, que es la aparición y la concreción de la Revolución Cubana, ¿no? Que se instaura el comunismo en esta isla de Centroamérica. Estados Unidos, alertado por la presencia concreta de un centro que tenía otra forma de organización social, absolutamente la contraria, ¿verdad? A lo que postula Estados Unidos, que era el comunismo, y con apoyo de Rusia, entonces para impedir que se propague esto que ellos consideraban un mal ejemplo, rápidamente reacciona y convoca a todos los países de Latinoamérica a lo que se denominó la Alianza para el Progreso, que fue una reunión en Montevideo en 1961. Justamente para que no, digamos, se propague la idea de la Revolución Cubana, que rápidamente puso de alguna manera, y aún en forma incipiente al principio, pero sobre el tapete las grandes desigualdades que existían en esa sociedad, y empezó a favorecer la educación y la salud, básicamente, de toda la población, especialmente de los más carenciados. Estados Unidos, digo, para que no se propague esto, rápidamente impulsa la Alianza para el Progreso, quintuplicando la cantidad de ayuda económica que hasta el momento venía ofreciendo para nuestro continente, ¿verdad? Y es así como empieza a favorecer planes y proyectos de desarrollo en determinados aspectos. Podemos decir que cómo se lo concebía el beneficiario, la persona con la que se trabajaba, seguía la mirada individualista, es decir, pensando que todos los problemas eran por su situación particular, pero lo que varía en este caso es que se lo intenta sumar a la rueda social, digamos, al desarrollo social, a través de eh, diversas estrategias de participación en determinados proyectos, para lo cual era necesario formar equipos, y es donde se incorporan los trabajadores sociales. Por supuesto que en esta época entonces, al calor de todo lo que venimos diciendo, la escuela teórica predominante ya deja de ser la europea y pasa a ser la estadounidense. Esto significa que se trabajaba con la modalidad digamos, impulsada de Estados Unidos, con la bibliografía y con la metodología que se importaba desde Estados Unidos. Entonces acá está más claro la metodología a través de la atención por caso, grupo y comunidad. Es decir, cada vez que alguna persona tenía un problema,
En primera instancia se le atendía a esa persona, se entendía que era un caso, una situación. Si esto lo excedía, se realizaba una atención, cuando decimos grupo es básicamente grupo familiar, ¿no? Y excepcionalmente se hacía alguna intervención respecto de la comunidad. Pero las intervenciones que se hacían respecto de la comunidad tenían que ver con estos equipos que se comenzaron a formar a través de la necesidad, dado el financiamiento que Estados Unidos pone, como dijimos, para evitar que algún otro país copie el modelo cubano. Entonces desarrollan planes de infraestructura, de cloacas, de salubridad, de tendido de redes de agua, todo con financiamiento de Estados Unidos, para lo cual, además de trabajar en esto, también en proyectos sociales, se forman equipos interdisciplinarios, a los que es incorporada en este momento la asistente social o el asistente social. Lógicamente, cuando decimos que esto ocurre con la ideología, con la concepción y la metodología de Estados Unidos, lo que ellos instauraban era que el profesional debía ser, así lo denominaban, aséptico, puro, neutro e incoloro, podríamos decir. Es decir, alguien que prácticamente no tuviera ni sensibilidad, ni sentido, ni pensamiento propio, ¿verdad? Es decir, solamente limitarse a seguir las indicaciones de los programas que venían bastante detallados y tabulados, y tratar de ver las necesidades también como surgían de esos programas estrictamente ya codificados. Es decir, se buscaba alguien que fuera más que nada un burócrata, un tecnócrata, y que no tuviera pensamiento propio, mucho menos un pensamiento que tuviera que ver con concebir las reales necesidades de la gente y su propia realidad. A través de esta, entonces, mirada, básicamente a través de la tecnología, de la aideologización, es decir, todo lo contrario a postulados, a principios, a tono con el pensamiento neoliberal, todo lo que suena a ideología está mal visto, ni hablar de lo que suena a política. Lejos de creer están ellos que la política en realidad debe servir para que las personas, la totalidad de las personas vivan mejor, accedan a mejores estándares de vida. Lógicamente todo eso tratan de neutralizar. Y así fue entonces que en la formación de estos equipos, si bien para la profesión significó una especie de avance, porque le dio un cierto estatus integrar estos equipos, junto con médicos, abogados, arquitectos, etc., y adquirir entonces una mayor formación socio y psicológica, la verdad es que poco tenía que ver esto con las necesidades reales y profundas de la gente, más allá de que, obviamente, algunas situaciones estructurales les han sido beneficiosas. El rol entonces que ocupaban era el de ser integrante de estos equipos interdisciplinarios, lo que le exigió y a la vez le permitió una mayor formación, y como decíamos antes, le permitió adquirir cierto estatus. Bien, avanzando en el tiempo, ustedes lo tienen más desarrollado en el material, desde el 65 al 75, podemos decir que hay otro contexto, porque más allá del esfuerzo de Estados Unidos por tratar de neutralizar el intento ideológico que significó la Revolución Cubana, de poner la necesidad de la gente, de los más necesitados, en primer plano, a pesar del esfuerzo de Estados Unidos, bueno, las necesidades seguían estando. Y entonces comienza a haber en el continente una gran ebullición política y social. Después de la Revolución Cubana, le siguen movimientos en Perú, en Chile, en Argentina, muy fuertes a nivel político. Ocurren también otras cosas, por ejemplo, la Iglesia celebra el encuentro de Medellín en el 68, donde claramente fija que para la Iglesia Católica la primera opción debía ser la atención de los pobres. Esto también va de la mano con todo un movimiento en los jóvenes, básicamente los estudiantes, que empiezan a tomar opción
En algunos casos por la lucha armada, aparecen los movimientos del Ejército Revolucionario del Pueblo, Montonero, y otra serie de grupos que comienzan a enfrentarse a los gobiernos que no daban respuesta a sus necesidades. En algunos casos, lo van a ver en el material, dice Anderegg, algunos profesionales no tuvieron muy clara la frontera y se pasaron a la lucha armada, sin que esto, digamos, sea algo para aplaudir. Bueno, es una mirada histórica, y también, como todo, hay que situarla en su contexto del momento. Esto a la vez estaba también de la mano con lo que comienza a ser de la etapa anterior, la penetración que dijimos a través de técnicas, de materiales, de tecnología, y también de empréstitos, de préstamos que van a constituir el mayor grado de dependencia de nuestros países a través de la deuda externa, ¿verdad? Y también la penetración para la concreción de todos esos proyectos de empresas multinacionales que, si bien aportaban la parte técnica y el capital financiero, después justamente eso hacía que nuestros países siguieran siendo absolutamente dependientes de esos eh, lineamientos técnicos, de esos materiales y básicamente de la deuda externa. En esa época entonces, a tono con lo que se creía en la época, la concepción del beneficiario varía rotundamente a lo que había sido hasta ese momento, y se cree que si, digamos, el 0,3 de la población no encuentra trabajo, puede ser, como dice el discurso neoliberal, que es porque esta persona es vaga, no quiere, etc. Ahora, si el 30 o el 40% de la población no consigue trabajo, evidentemente hay un problema estructural. Entonces hay algo estructural con la sociedad no funciona, y eso es lo que se intenta cambiar. Entonces, en esta época, estamos viendo, se entendía que los problemas sociales, económicos, culturales y demás, tenían más que ver con una raíz estructural, más que con un problema individual de alguna persona o de un grupo familiar, que podría haberlo. Pero como decimos, cuando eso se extiende, o sea, es imposible pensar que eso responde a cuestiones individuales, sino que evidentemente hay cuestiones estructurales que están determinando que esto así ocurra. Justamente lo que se intentaba entonces era cambiar la sociedad para que cambien las posibilidades de las personas. La escuela teórica entonces predominante pasa a ser la latinoamericana, es decir, se produce una abolición de importar bibliografía, metodología y materiales de Estados Unidos, y comienza a haber producciones locales. Hay una rebelión contra la importación acrítica de programas y bibliografía que terminaban no dando respuesta a las realidades locales. Esto también va de la mano con una renovación de las ciencias sociales que se planteaban intervenir sobre los problemas significativos y reales de las personas, más que teorizarlos. Hubo ejemplos muy palmarios, como por ejemplo una huelga de 3 meses en las universidades de Chile, exigiendo un cambio de planes de estudios que tuvieran más que ver con las realidades locales, y no con las que se planteaban en Estados Unidos. Empiezan a aparecer publicaciones de autores locales, empieza a haber una publicación que se llamaba Hoy en el Servicio Social, otra, Selecciones del Trabajo Social, empieza a haber congresos que empiezan a reunir a profesionales locales sin injerencia de extranjeros, y comienzan a debatir sobre los problemas locales. Y entre ellos, bueno, ahí aparece que fue titular de esta cátedra, Natalio Kirchner, que fue uno de los principales impulsores de estos movimientos y también uno de los principales autores. Algunos de los libros, bueno, ustedes tienen como bibliografía, si bien Pensar el Trabajo Social es más reciente, pero ya en esta época Natalio empezó a escribir en esta, Hoy en el Servicio Social, y después escribiría varios libros que servirían de bibliografía para innumerables promociones de profesionales. Otra cosa que ocurría era el cambio en los marcos ideológicos y filosóficos, con la incursión de muchos profesores y también profesionales en el materialismo histórico como una forma de entender de otra manera las causas de la dependencia y de la pobreza de nuestros países.
en las ciencias sociales entonces había un método de trabajo que básicamente tiene que ver con investigar, planificar, ejecutar y evaluar, y el trabajo social adopta este trabajo, este método, abandonando el fragmentario de la época anterior de caso, grupo y comunidad. Se entiende a partir de ahora, desde ese momento y hasta nuestros tiempos, que cualquier situación puede ser abordada entonces con estos pasos, que además están interconectados, no son compartimentos estancos, y que corresponde, ustedes los van a ver más en detalles en la materia de metodología. Pero básicamente es la forma en que trabaja cualquier ciencia social, sin importar cuál sea, que hay un momento en el que se investiga, luego se planifica, luego se interviene en terreno y luego se evalúa. A su vez, cada uno de estos momentos contiene a los otros en sí mismo. Uno cuando está planificando, de alguna manera está interviniendo, porque puede planificar en el aire, está evaluando qué opciones se toman, y de alguna manera está interviniendo, aunque sea en ese momento de la planificación. Lo mismo ocurre con los otros casos. Pero eso es tema de otra materia. Bien, entonces el rol que se le asignaba al profesional tenía que ver con lo que se denominaba, incluso algunos libros que se llamaron así, de agentes de cambio. Se entendía que los profesionales tenían que oficiar de agentes de cambio. ¿Para qué? Para que cambien las estructuras que se entendía que oprimían básicamente a los más favorecidos, ¿verdad? Y favorecían a las personas de mayor poder y mayor capacidad de decisión. Bien, como todos sabemos, esta etapa termina entonces con las sangrientas dictaduras que asolaron nuestros países del 74, 75 en adelante, coordinadas todos y preparados, esto está fundamentado históricamente, en la doctrina de la seguridad nacional, que fue planificada con mucha injerencia de Estados Unidos y apoyatura económica y logística y demás, a partir de las cuales se van sucediendo los diversos golpes de Estado de nuestros países, y, bueno, dando lugar a las más sangrientas dictaduras que, por supuesto, aniquilan todas estas organizaciones, aniquilan muchos de estos profesionales, así como de personas que entendían ellos opuestas, y lógicamente que lo estaban, a su ideario, y entonces instauran también, digamos, bajo la protección y la instigación de Estados Unidos, estos proyectos neoliberales que comienzan con las dictaduras en los países del cono sur de América Latina. Básicamente esto es lo que dicen los autores mencionados de lo que ocurrió en nuestro continente, en nuestros países, básicamente en el cono sur, desde la aparición de la profesión hasta el momento de las dictaduras, ¿no? 75 en adelante, 74. Y luego de eso hubieron algunos intentos, algunos profesionales siguieron trabajando con una visión tradicional, básicamente moral, asistencial, funcional del sistema. Hubo algunos otros que intentaron tener una visión modernizante, creyendo que a través de adelantos técnicos y científicos podrían conciliar el capital y el trabajo, pero sin tocar la parte estructural política o social, y bueno, tampoco tuvo gran desarrollo. Hubo algunos grupos en búsqueda, sobre todo teórica, de investigar en los sectores populares. En esto fue muy importante el CELATS, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Trabajo Social, que intentó implementar en toda Latinoamérica la reunión de los profesionales a través de dos proyectos para trabajarlo comunitariamente. Uno se llamó proyecto pedagógico y otro proyecto alternativo, pero la verdad es que ninguna corriente tuvo una gran impronta, no logró afirmarse, hasta que la última década de 1990, y básicamente a partir del 2000 en adelante, desde Brasil, aparecen los materiales y las posturas de los autores que empiezan a trabajar con el fundamento del materialismo histórico, marxista, y que luego van a conformar lo que se denomina la corriente o la postura histórico-crítica. Algunos de sus autores materiales ustedes han visto y verán también en nuestra materia. Así que es lo que restaría ver.
algunos de estos autores, nosotros lo vamos a ver a partir de Montaño, cómo hace un trabajo en el que critica, primero analiza la postura de estos autores tradicionales respecto de la historia en el trabajo social. Pero eso lo veremos en el video 2 de esta clase número 3. Hasta entonces.